Dios les bendiga, mis hermanos. Es un privilegio que nos estén acompañando en el estudio de las Escrituras. El pastor que expone es el pastor Javier Soria Herrera. Él es pastor de la congregación Yobel. Se ubica esta en la delegación Tláhuac, Colonia Quiahuatla, calle Bugambilia, Manzana 12, lote 2, esquina con el acueducto. Tenemos servicios los domingos a las 10 de la mañana. Si usted nos quiere visitar, somos todos familia, Iglesia de Cristo, será bienvenido. Nos puede marcar al teléfono 5650-7122 o al 5540-104412. Si tiene preguntas, comentarios, palabras de bendición, háganoslas saber. Tenemos nuestro correo electrónico, es pastorjaviersoriaherrera@gmail.com. Dios les bendiga y los nutra con esta palabra. Un gusto nuevamente estar con todos ustedes reunidos en este momento, en esta iglesia donde estamos haciendo esta grabación video. Bienvenidos mis hermanos aquí presentes, reciban una bendición de parte de Dios y pues todos nuestros amigos ciberescuchas que pues poco a poco se han ido integrando, pues también reciban de parte de nuestro Señor Jesucristo un fuerte abrazo y muchas bendiciones. La vez pasada les había comentado, si quieren ustedes mandar preguntas, pues mándenlas a los correos que están debajo de la descripción del video. Ahí están toda la información, están los datos y haremos un programa especial para contestar preguntas y respuestas. Entonces yo los invito a que pues puedan enviarme sus preguntas. También tenemos, hay gente que ya se está comunicando conmigo vía WhatsApp, pues también los podemos atender. Obviamente cuando es WhatsApp, si en ese momento estoy haciendo alguna otra labor, ya sea de trabajo o de la iglesia, pues de momento no podré contestarles inmediatamente, pero lo bueno es que ahí queda registrado la pregunta o la observación. También hay hermanos que me mandan, pues gracias a Dios, me mandan aportaciones, comentarios, observaciones, 2 que 3 regaños. Pido disculpas porque en el video pasado yo no me di cuenta y tenía desafortunadamente el micrófono muy pegado y se oyó bastante mal, pero bueno, espero que este video todo camine bien y todo salga bien. El tema que hoy vamos a compartir con todos ustedes, pues tiene por nombre 10. Amén. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe y para que ustedes que habrán de escuchar, pues también puedan ser receptivos y sobre todo todos podamos juntamente recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, te damos gracias, Espíritu Santo, Padre del cielo, y tan solo es poner en tus manos el tema, el trazado de la palabra, para que sea en bendición y en provecho de todo aquel que habrá de escuchar. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. A ti es toda gloria y toda honra, Señor. Amén y amén. Bueno. Como he comentado, pues el tema que hoy vamos a ver es 10, así lo titulé, pero no crea que me estoy de alguna manera desviando de lo que hemos estado compartiendo. Hemos estado compartiendo acerca del famoso candelabro que forman las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis, donde se mencionan Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y si usted recuerda, hicimos una comparación contra el Salmo 119, porque resulta ser que el Salmo 119 está en un formato de acróstico por las letras del alfabeto hebreo, y que son 22 letras, y cada segmento para cada letra es de 8 versículos. Entonces estamos hablando que pues hay una correlación entre lo que son los 22 almendros o copas en forma de almendro que forman el candelabro con las 22 letras hebreas que aparecen en acróstico en el calendario. Bueno, todo eso ya está desarrollado, yo lo invito a que vea los videos anteriores. Y bueno,
hay una clara correspondencia con el libro de Apocalipsis, donde se mencionan a las 7 iglesias, y bueno, aquí simplemente están desplegadas. Y habíamos dicho también en unos videos anteriores que, conforme el desarrollo que hicimos, que la caña central, pues para mí es Esmirna, que hay un tema en específico que le puse por nombre Esmirna, que representa pues el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que para nosotros es puntal, es fundamento de nuestra fe y de nuestra creencia. Entonces, visto desde este punto de vista, hoy vamos a entrar en algunas particularidades de la iglesia de Esmirna, sobre todo en el versículo Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice así: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y bueno, dentro de los versículos que forman el mensaje Esmirna, que por cierto son 4 versículos y que curiosamente la caña central que corresponde al candelabro, pues hay 4 almendros. O sea, como todo va embonando. Pero aquí se nos menciona acerca de la prueba que habría de venir sobre la iglesia de Esmirna, y esa prueba se iba a ver reflejada en 10 días de tribulación. Y bueno, eso corresponde del Salmo 119, versículos 73 al 104, y corresponde a las letras Yod, Kaf, Lamet y Men. Y cuando hicimos el estudio de Esmirna, es curioso porque en el Salmo 119, versículo 84, dice: ¿cuántos son los días de tu siervo y cuándo harás juicio contra mis perseguidores? Fíjese qué curioso. Y resulta ser que la prueba que se menciona a Esmirna habla de 10 días de tribulación. Ajá. Y hablando de los 4 almendros, Yod, Kaf, Lamet y Men, que corresponden a la caña central, está este versículo donde se pregunta: ¿cuántos son los días de tu siervo y cuándo harás juicio contra mis perseguidores? Entonces ahí, bueno, desarrollamos en el tema Esmirna la correlación, pero lo curioso es que dentro del contexto de estos 4 almendros, 4 letras del Salmo 119, pues aparecen 10 versículos que representan prueba o tribulación, y aquí vienen numerados. Yo no los voy a leer todo, simplemente para darle un poco más de agilidad al tema. Tan solo vamos a leer 2 o 3, pero usted le puede dar pausa a su video y los puede leer con tranquilidad. Por ejemplo, Salmo 119, 81 dice: mi alma desfallece por tu salvación y en tu palabra espero. Entonces aquí estamos hablando de desfallecer. Salmo 119, 75 dice: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Aflicción. Y acuérdese que hay una concordancia con lo que es el mensaje Esmirna de: no temas por lo que vas a padecer, vas a tener prueba, vas a tener tribulación, etcétera, etcétera. Todo eso está desarrollado. Y curiosamente vemos que son 10 versículos que hablan de prueba, hablan de aflicción, hablan de desfallecimiento, hablan de persecución, hablan de destrucción, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué el 10? ¿Por qué el 10? Y estamos hablando que la iglesia de Esmirna se vuelve la caña central, el poste, fundamento que sostiene a los brazos que representan a las otras iglesias. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, entonces el 10 representa algo fundamental y puntual que tiene que ver con lo que pretendo desarrollar. Y vamos a entrar en tema. Primero vamos a ver, conforme la Biblia, una primera introducción a lo que implica el número 10. Números 14:20 dice: entonces el Señor dijo: los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que
toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente, todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verán ninguno de los que me desdeñaron. Entonces aquí está muy claro. Por parte de Dios da testimonio, dice, este pueblo me puso a prueba 10 veces. Y en esas 10 veces, por cuanto pues no aprobaron, pues dice, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron o me despreciaron. Y entendemos que las 10 veces que pusieron a prueba a Dios tiene que ver con las famosas 10 plagas. Entonces, pues estamos viendo que el número 10 implica prueba. Daniel 1:12. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia con tu presencia, en tu presencia, con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Y usted sabe lo que ocurrió después, que resulta ser que tenían mejor semblante Daniel y sus amigos que los jóvenes que comían de la mesa del rey. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron a prueba? 10 días. Pusieron a prueba a Dios 10 veces. Ahora, hablando específicamente Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, pues que lo tomamos como introducción a este tema, dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ajá. Entonces, número 10 implica prueba. Y si leemos también Malaquías capítulo 3, versículo 10, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces es traer el diezmo, número 10, y para poner a quien a prueba, al mismísimo Dios, nuestro Señor. Entonces, está claro, el número 10 implica prueba. El diezmo implica prueba. Ok, vamos a seguir. Y es bien curioso, porque si yo tomo Malaquías 3:10 y leo Apocalipsis 3:10, fíjese qué dice Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esta que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a todos los que habitan sobre la tierra. Entonces, bueno, para mí está claro. Yo espero que para los que me están escuchando o habrán de escuchar, pues quede claro. El número 10 implica prueba. Uno de sus tantos significados, porque tiene más, pero ahorita nos vamos a abocar en este contexto, implica prueba. El número 10 es el número de prueba. Ahora, para reforzar todavía más esto, vamos a ver el día de máxima prueba y que es el día más importante por las implicaciones que representaba al pueblo de Israel. El famoso día de la expiación. Levítico 16:29. Y esto os será un estatuto perpetuo. Perpetuo. Eterno. Para siempre. Bueno, ya verá por qué hago el énfasis. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas, y no haréis obra alguna, ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios,
seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Y sabemos lo que implica el día 10 del mes séptimo, el día de la expiación. Es donde se ponía a prueba a todo Israel, porque es el día donde de alguna manera se decidía lo que habría de ocurrir para todo el año que venía por delante con respecto del pueblo de Israel. Por eso era un día donde entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, rociaba con sangre la tapa del arca, que es el propiciatorio, y si el sacrificio de sangre era acepto delante de Dios, entonces Dios se mostraba en favor y misericordia para el pueblo. Pero si el sacrificio no era acepto, pues obviamente que le venían días o un año bien difícil al pueblo, y la misericordia, pues yo creo que seguía habiendo misericordia, pero también se iba a venir una temporada, un año de mucha dificultad, de mucha prueba, de mucha aflicción. Tan es así que narran los escritores rabínicos que el sumo sacerdote entraba con una cuerda, porque si entraba en pecado, nadie podía entrar al lugar santísimo y entonces lo tenían que jalar. Por eso es que dentro de las características que tenía el sumo sacerdote, en la orilla de sus mantos tenía campanas con granadas. Y obviamente que mientras la gente que estaba afuera oían las campanas, quiere decir que el sacerdote estaba vivo. ¿Por qué? Porque se estaba moviendo. Pero el momento que dejaran de oír campanas, pues olvídate. Quiere decir que había caído muerto. Por eso las campanas de plata, porque eran de plata, es figura del buen testimonio. Y si lo traslado a un ámbito espiritual, pregúntate tú, pregúntame yo, si a mi vida suenan campanas. Porque si suenan campanas, quiere decir que estoy vivo y que no estoy en pecado. Pero bueno, no nos vamos por ahí. Pero esto es para que vea usted el énfasis del número 10. Y esta es la máxima prueba en el día más importante para el pueblo de Israel. Ahora, entrando al Nuevo Testamento, porque por ahí hay un debate, es que el diezmo no es para el Nuevo Testamento. No existe para el Nuevo Testamento. No hay por qué diezmar. Bueno, vamos a ver. En griego hay dos palabras que se traducen prueba. La 1598, que es ekpeirazo, y la 3985, que es peirazo. Son dos palabras. La primera significa probar por completo. Probar, o también se traduce tentar, tentación. La segunda, 3985, que es peirazo, dice, es decir, esfuerzo. Significa escudriñar, examinar, incitar, disciplinar, examinar, tentar, probar. Bueno, no leí, probar. Entonces, estas dos palabras en el griego implican prueba. Y conforme a lo que leímos hace rato de los distintos versículos, el número 10 implica prueba. Y en el griego aparecen estas dos palabras que se pueden traducir probar o tentación o examinar. Bueno, ¿por qué lo digo? Fíjese qué preciosa es la Biblia. Cuando yo investigo estas dos palabras griegas, ¿dónde aparecen en el Nuevo Testamento? Resulta ser que estas palabras yo me las encuentro en 10 temas o pasajes temáticos bíblicos con respecto de mi Señor Jesucristo. Por ejemplo, vamos a ver el número 1. Y ahí le pongo los distintos versículos, porque yo escudriñé todos los versículos para que no digan que alguno se me pasó. Que es Mateo 4.1, Marcos 1.3 y Lucas 4.2. Pero leyendo 4.1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo. Todo lo que vamos a ver tiene que ver con las pruebas que vivió o tuvo nuestro Señor Jesucristo. Porque el número 10 es número de prueba. Y en Jesucristo 10 veces tuvo que ver con la prueba. Si yo me voy a la en el versículo que acabo de leer es acerca de la tentación
o la prueba que vivió Jesucristo, ¿en dónde? En el desierto. Prueba número 1. Prueba número 2, que es Mateo 16:1 y Marcos 8:11, pero leamos 16:1 de Mateo. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una ¿qué? Señal del cielo. Segunda prueba, Jesús. Llegan fariseos junto con los saduceos y exigen a Jesucristo ¿qué? Que les dé o les muestre una señal del cielo. Pero eso lo hicieron con la intención de ¿qué? De ponerlo a prueba. Ahí está, literal. Tercera prueba, Mateo 19:3 y Marcos 10:2. Pero en Mateo 19:3 dice, y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Entonces, pues le llegaban con pruebas doctrinales. Doctrinales. Y entonces le preguntan si era lícito o era permitido que un hombre se divorciara de su mujer por cualquier motivo. Pero eso lo hicieron ¿con qué? Para probarlo. Prueba número 3. Prueba número 4. Mateo 22:18, Marcos 12:15 y Lucas 20:33. Pero en Mateo 22:17 dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba? Hermano, esto está clarito. Prueba número 5. Mateo 22:35. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerlo a prueba le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Prueba número 6, Lucas 11:16 dice, y otros, para ponerlo a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Este es diferente de la segunda prueba, que pedían señal del cielo, porque en la segunda prueba quienes se acercaron a Jesucristo eran ¿qué? Fariseos y saduceos. En esta especifica otros. Entonces son otros personajes, son otro grupo, y demandan también ¿qué? Una señal del cielo. Y aparte, si usted lee el contexto, es completamente diferente. Ok. Juan 6:6. Séptima prueba. Esta es curiosa, porque en esta es Jesús el que pone a prueba. Dice Juan 6:5. Entonces Jesús, alzando los ojos, y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Entonces, aquí es interesante esta prueba número 7, porque ahora es de Jesús, sí, pero Jesús probando ¿a quién? A Felipe. Prueba número 8, Juan 8:6. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Se acuerdan de la mujer que encontraron en adulterio? Versículo 6. Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Y usted recuerda que lo que pasó, que Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, pues tire la primera piedra. Pero estos se acercaron ¿para qué? Para probarle. Octava prueba. Novena, Lucas 10:25. Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerlo a prueba dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la prueba número 10, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 9, dice, y esta me gusta mucho, porque esta es una que denota que nuestro Señor Jesucristo fue probado no en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Y usted se va a preguntar, ¿y cómo probaron a Jesucristo en el Antiguo Testamento si no estaba? Si estaba, aquí lo dice. Por eso me gusta mucho este versículo. Dice, ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Y quiénes tentaron a Jesucristo y murieron por las serpientes? ¡Ah, caray! ¿Y entonces Jesucristo estaba en el Antiguo Testamento? Sí.
Lo dice textual el versículo. ¿Se acuerda cuando los que se estaban quejando ahí en el desierto, entonces enviaron serpientes abrasadoras y se tuvo que levantar una serpiente de bronce, y que resulta ser que ya después se explica en el Nuevo Testamento que la serpiente de bronce es una representación de Jesucristo? Entonces Jesucristo estaba en el Antiguo Testamento y fue tentado. Bueno, aquí puedo introducirme de más maneras, pero dejémoslo ahí porque esto tiene más implicaciones. Bueno, pero aquí lo interesante es que nuestro Señor Jesucristo en 10 temas tiene que ver con la prueba. No hay más. Yo investigué todas. Entonces el número 10 es número de prueba. Y nuestro Señor Jesucristo estuvo involucrado en 10 pruebas. En 9 Él fue probado y en una Él probó a Felipe. Pero al final tuvo que ver 10 veces con la prueba. Entonces está claro, transparente, nítido, sin lugar a dudas, que el número 10 implica prueba. Ok, pero ahora, este tema iba a ser muy cortito, pero muy trascendente. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. A ver. Viene Abraham de haber ganado una guerra, de haber ganado una batalla, de haber enfrentado a reyes con los cuales se enfrentó y los conquistó. Entre ellos, si mal no me recuerdo, estaba Kedorlaomer como el líder. Bueno, y había otros 3 reyes, eran 4 en total. Viene de ganar la batalla, ya viene Abraham de regreso, y al encuentro sale Melquisedec, rey de Salem. Y este Melquisedec, rey de Salem, saca pan y vino. Se dice que era un sacerdote del Dios Altísimo, Dios Elyon. Ahí habría que hacer otro tema del Dios Elyon. Y lo bendijo diciendo, y Melquisedec bendice a Abraham: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. En respuesta de la bendición de Melquisedec a Abraham, ¿qué hace Abraham? Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Ahora, pongamos atención. Melquisedec no pidió que le dieran el diezmo. Melquisedec no exigió que le dieran el diezmo. Fue iniciativa voluntaria de Abraham otorgar el diezmo. Es más, lo que hizo Melquisedec fue bendecir ¿a quién? A Abraham. Tendríamos que explicar aquí por qué Melquisedec salió a bendecir a Abraham, pero bueno, no es tema. Pero hay un montón de secretos ahí. Hay un montón de secretos. Pero en este caso, la respuesta a la bendición de Melquisedec de parte de Abraham dice, y Abraham le dio el diezmo de todo. De todo. Y entonces fue un diezmo voluntario, por iniciativa propia, por reconocimiento, por agradecimiento, porque quedó complacido, porque se sintió a gusto con la bendición. Digo, yo te voy a dar el diezmo de todo. No hubo una exigencia de nadie. No hubo una ley. Bueno. Génesis 28:20. Entonces hizo Jacob un voto, diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré
el diezmo. Y vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasaje es este? Es cuando Jacob sale huyendo por lo que había hecho en contra de su hermano Esaú, en contubernio con su mamá, de robar la bendición, etcétera, etcétera. Bueno, usted puede leer ahí. Sale huyendo y en la salida, pues ya cansado, en la noche encuentra un lugar, toma una piedra y la piedra la pone de cabecera, tal vez como almohada, y fue cuando tiene una visión donde se abre el cielo, ve una escalera donde bajan y suben ángeles, y expresa a Jacob: no me había dado cuenta, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Ajá, bueno. ¿Y por qué es interesante? Porque después de esta experiencia sobrenatural, él ora a Dios, dice: pues si tú me acompañas en este camino, si me das alimento, ropa, vestido, me das sanidad, bueno, yo te voy a dar el diezmo. Y vuelvo a lo mismo, nadie le pidió el diezmo. Nadie le pidió el diezmo. Fue iniciativa propia de ¿quién? De Jacob, dar el diezmo. El pasaje anterior, donde aparece Melquisedec a Abraham, y son los dos primeros versículos o pasajes donde aparece la palabra diezmo en la Biblia. En uno fue Abraham, por iniciativa propia, dando el diezmo a Melquisedec, y en este segundo es Jacob, ahora sí, haciendo lo mismo que su abuelo Abraham, digo: te voy a dar el diezmo. Ok, entonces notemos algo. Aquí el diezmo es voluntario. Aquí el diezmo es por agradecimiento. Aquí el diezmo es por reconocimiento. En el caso de Melquisedec, Melquisedec bendice a Abraham y él queda satisfecho y contento. Aquí le muestran la puerta de la casa de Dios y puerta del cielo, y dice: pues si me ayudas, si me sanas, etcétera, pues yo te voy a dar el diezmo. Es agradecimiento, es voluntario, no hay una exigencia de ley. Y para este momento todavía no existe la ley mosaica. Aquí todavía Moisés ni siquiera había nacido, todavía no recibía las tablas de la ley. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque una vez que se establece la ley, lo que era voluntario se volvió obligatorio. Deuteronomio 14:22. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que le escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas, de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Y aquí ya no es voluntario, aquí ya es por ley, ya es una exigencia. Malaquías 3:10 se vuelve a reafirmar: traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, aquí el diezmo ya se volvió forzoso, obligatorio. Y aquí sí ya empieza la prueba. ¿Por qué? Porque como ya me lo están exigiendo, ya es por obligatoriedad. Entonces, cuando a una persona se le exige algo, entonces pues ya depende de la persona cumplir o no cumplir. Y en ese momento es puesto ¿a qué? A prueba. Pero cuando es voluntario, bueno, pero vamos a seguir. ¿Por qué es interesante? Porque vemos que a partir de Melquisedec, Abraham y después su nieto Jacob, ellos dieron o diezmaron de manera voluntaria. Entra la ley mosaica y el diezmo se vuelve obligatorio. Pero ahora la pregunta es: ¿voluntario o obligatorio? Ya estamos en Cristo, ya no estamos en la ley mosaica, ahora es obligatorio obligatorio o voluntario. Hebreos 5:5 dice:
De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 8. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Está claro? Acabó la ley mosaica, terminó la ley arónica, entra Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, la etapa de Jesucristo, y se dice claramente que Jesucristo retoma el sacerdocio de Melquisedec. Es más, no retoma, él siempre ha sido el sacerdocio de Melquisedec. Por eso dice que él es eterno, para siempre. Y es curioso porque en el sacerdocio de Melquisedec que hizo Abraham, dio el diezmo de manera voluntaria. En la época, Jacob dio de manera voluntaria. Entramos a la etapa arónica de la ley o la ley de Moisés, y el diezmo se volvió obligatorio. Pero estamos ya en la época de Jesucristo, y Jesucristo es otra vez sacerdocio de Melquisedec. Entonces la pregunta es, ¿y el diezmo? Tiene que ser voluntario. Es más, fíjate qué interesante, por eso es precioso la Biblia, por eso yo estoy emocionado con la palabra, porque sale cada secreto que no aparece en ningún lado. Y obviamente que los que no quieren ver nunca lo van a ver. ¿Cuántas veces crees que aparece la palabra Melquisedec en la Biblia? 10 veces. Génesis 14, 18, Salmo 110, 4, Hebreos 5, 6, Hebreos 5, 10, Hebreos 6, 20, Hebreos 7, 1, Hebreos 7, 10, Hebreos 7, 11, Hebreos 7, 15 y Hebreos 7, 17. Tremendo. 10 veces aparece la palabra Melquisedec en la Biblia. 10 veces tuvo que ver nuestro Señor Jesucristo con la prueba. ¿Y quién es Jesucristo? El sacerdocio de Melquisedec. Y entonces a Jesucristo, sacerdocio de Melquisedec, hay que darle el diezmo, pero hay que dárselo de manera voluntaria. Hebreos 7:11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, arónico, pues sobre esta base recibió el pueblo la ley, la de Moisés, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Y del sacerdocio arónico mosaico, levítico, entramos al sacerdocio de Jesucristo. Hubo cambio de sacerdocio. Y por cuanto hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley. ¿Y ahora es la ley de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No es la ley mosaica, no es la ley levítica, no es la ley según el orden de Aarón. Es la ley de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál será la ley de nuestro Señor Jesucristo? Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. La ley se ve cumplida en el amor, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, que tienen que ver con los famosos 10 mandamientos, 10 número de prueba, o cualquier otro mandamiento, porque ahí nos los pusieron todos. Y en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la ley fue hecha para que se cumpliera, ¿en dónde? En el amor. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, aquí viene lo más tremendo y lo más grande.
¿Por qué creen ustedes que no aparece explícitamente un versículo en el Nuevo Testamento que se diga, dame el diezmo? Porque no hay un versículo explícito que diga, a semejanza del Antiguo Testamento, traer el diezmo al alfolí y me vas a diezmar de todo tu ganado, de tu grano, etcétera, de todo me vas a diezmar. En el Nuevo Testamento no hay un versículo que textualmente diga, da el diezmo. Y por eso hay un debate en que el diezmo no es para el Nuevo Testamento, que el diezmo no es para esta época, porque el diezmo se han aprovechado ahí para los pastores rateros y sinvergüenzas que abusan de las ovejas. Y bueno, te puedes encontrar un montón de cosas ahí. ¿Sabes dónde está la... ¿Y por qué tiene que ver esto con la prueba? ¿Dónde está la prueba? Bueno, estamos en el sacerdocio de Melquisedec. Ahora el diezmo es voluntario. Se los voy a explicar de esta manera muy fácil. Cuando yo pude trabajar en mi casa, cuando yo empecé a trabajar, a ganar mis primeros sueldos, yo estuve un periodo como de, creo que 5 o 6 años, viviendo en mi casa, a la sombra de mis padres, pero ya trabajando. Y mis padres me obligaron, la ley, Javier, estás trabajando, vives en esta casa, tienes que aportar. Así que, no me decían tu diezmo, pero sí, tienes que aportar, tienes que dar tu mesada. ¿Por qué? Porque estás viviendo bajo esta casa y ya estás en posibilidades de dar. Es obligación de tu parte dar. Ahí está la ley. ¿Me aplicaron la ley? Pero ¿qué ocurrió cuando yo salí de mi casa para fundar mi propia casa, mi matrimonio, mi casamiento? En ese momento, yo ya saliendo de mi casa, ya ahora sí haciendo plenamente responsable de mi vida y de otra persona y de una familia, se quitó la exigencia de la ley de dar a mi casa. Ya no había la exigencia, porque ya no estaba bajo la cobertura directa allá. Y la pregunta es, ya no doy nada. Ya no. Que se rasquen con sus propias uñas y que le hagan como puedan mis padres. ¿Qué? ¿Qué? Yo te voy a decir, bueno, este es un testimonio personal. Mi padre fue herrero de toda su vida. Y él llegó a primero de primaria. Bueno, afortunadamente aprendió a leer muy bien, porque leía un montón de libros. ¿Sabes qué hizo mi padre conmigo? No enseñarme el oficio de herrero. No me enseñó a pegar un clavo. No me enseñó a apretar una tuerca. No me enseñó a soldar. ¿Y por qué lo hizo? Él me dijo, Javier, tú a tus libros. Porque si tú aprendes mi oficio, vas a dejar los libros y te vas a buscar trabajo. Y no vas a terminar tu escuela. Eso fue lo que dijo mi padre. Por eso yo no aprendí el oficio. Dijo, tú a tus libros. Y yo lo único que yo pude hacer, yo te tengo que entregarte un título. Y me gradué, me titulé y todo. Porque mi padre no me quiso enseñar, no por maldad, sino para que yo me canalizara en una profesión de ingeniero. Bueno, yo creo que eso, un montón de padres han hecho milagros, esfuerzos, grandes desvelos para dar alimento a sus hijos, para educarlos, para proveerles, que si se enferma, que si quieren un juguete, que si necesitan algo, o sea, bueno, solamente los que somos padres sabemos el esfuerzo que hacemos. Los que son nada más hijos,
No van a valorar al 100% el esfuerzo de un padre y de una madre cuando tiene que dejar de comer, o tienen que dejar de comer, o tienen que dejar de tener muchos beneficios con tal de educar y mantener, proveer, dar y bendecir a sus hijos. ¿Y tú crees que ahora que ya soy casado, que ya tengo mi propio hogar, y que ya no estoy directamente bajo cobertura de mi padre, bajo la ley, aparte porque ya mi padre ya partió, pero pues actualmente estoy cuidando a mi mamá, y ahora yo no voy a dar el diezmo? ¿Ahora no voy a dar nada? Cuando ellos entregaron su vida, ellos se encanecieron, ellos se envejecieron por mí y mis hermanos, y ahora yo no voy a dar nada. Ahora voy a dar el diezmo, porque yo fui bendecido por mis padres. ¿Por qué Abraham dio el diezmo? Porque fue bendecido por Melquisedec. ¿Por qué Jacob dio el diezmo? Porque fue bendecido por Dios cuando se manifestó ahí, cuando vio la escalera donde bajaban y subían ángeles. ¿Por qué damos el diezmo? Por amor. La ley se ve cumplida en el amor. Por eso en el Nuevo Testamento nunca vas a ver un versículo que te diga textual, dame el diezmo. Porque cuando yo salí de mi casa, mi padre nunca más me volvió a decir, Javier, es tu obligación dar a la casa. Ya no me lo dijo mi padre nunca. A ver, Javier, dinero a la casa. Ya no, se quitó la exigencia. Ya no existe la exigencia, ya no existe esa ley. Pero obviamente, un padre, ¿qué espera de su hijo? Agradecido. Si el padre se enferma, si la madre se enferma, si necesitan comprar el mueblecito de la cocina, si necesitan arreglar la ventana del baño, si necesitan la despensa, ¿nos vamos a cruzar de brazos? No, ya no es obligatorio. Ya no estoy bajo tu cobertura. Mira, ni me hagas enojar porque no puedo enojarme aquí. Y esto es un estudio, pero ya estoy predicando. Es que me hierve la sangre. Cuando la gente dice es que ya no tenemos que diezmar, ¿cómo carambas no vamos a diezmar? El diezmo es por amor, por agradecimiento. ¿Qué acaso Dios no te sacó de borracho? ¿Qué acaso Dios no te sacó de lujurioso? ¿Qué acaso Dios no te sacó de adúltero? ¿Qué acaso Dios no te bendijo económicamente y prosperó tu empresa? Para que te escudes ahora en decir, no, es que el diezmo no es para hoy. Lo das por amor. Y es voluntario. A lo mejor habrá alguna vez que no vas a tener. No te preocupes, no lo des. No hay exigencia. El padre no te va a exigir una vez que sales de la casa. A mí ya no me exigió. Pero ¿qué crees? ¿Qué cara ponía mi padre o mi madre cuando llega, mamá, papá, aquí está? Por amor. De manera voluntaria. Por eso en el Nuevo Testamento no te vas a encontrar un solo versículo que diga, trae del diezmo el alfolí, ya hay alimento en mi casa. Ya no, señores. Por eso lo dejó de manera velada. Y ahorita están en un debate y en un agarrón. No, es que el diezmo no es, y que es para rateros sinvergüenzas. Que... No lo des. No lo des. Pero el que sabe lo que ha hecho Dios con él y está agradecido con Dios, lo va a dar por amor y de manera voluntaria. Abraham bendijo, Melquisedec bendijo a Abraham. Dios bendice a Jacob. ¿Y ellos qué responden? Te voy a dar mi diezmo. No lo pidió. Nosotros fuimos bendecidos por nuestros padres. Y el hecho de que hayamos sido bendecidos por nuestros padres, ya una vez que salimos de casa, no quita la obligación moral. Y más si somos cristianos. Bueno, nos decimos cristianos. Y quiero ver la reacción, porque me va a llover en internet. Y si me preguntan a mí, sí, se tiene que diezmar. No obligatorio, es voluntario. Tú sabrás cómo has sido educado, tú sabrás qué ha hecho Dios contigo. Caramba, si ves que el pastor
tiene agujeros en su zapato, si ves que tiene el mismo traje deslucido, y ya sé qué me vas a decir. ¿Y qué hacemos con aquellos que se visten de tacuche fino? Y el diezmo es una prueba, pero es una prueba de dos vías. Porque si el que recibe un montón de dinero y ya se está exhibiendo con tacuches y con carro y eso, Dios lo está probando. Porque Él tiene que dar cuentas del mal uso que está haciendo de lo que le están dando. Amén. Entonces es por amor. No es obligatorio. Es voluntario. Y Dios no te lo va a pedir. No hay un solo versículo que te lo pida literal. Pero si tú entendiste y tienes oído para oír, sabrás qué hacer. Y no te desgastes. A veces podrás y a veces no podrás. Pero si entendemos esto, hasta más del diezmo vamos a dar. Hasta más. Por agradecimiento a Dios. Y esta es una verdad eterna. Por eso en la caña central hablamos de Esmirna y habla de los 10 días de tribulación y habla del número 10 de la prueba. Y ahí está la prueba. Esta es la prueba verdadera. Te bendijeron, te prosperaron, te multiplicaron, te sanaron, te restauraron, te ayudaron en todo. Para que tú vengas a decir, ya no doy nada. No lo des, no te lo van a exigir y Dios no te va a poner puntitos malos. Ni una sola tachecito te van a poner. Ya esto es una obligación moral que depende de cada quien con respecto de lo que ha recibido de su Dios. Y una cosa es cierta, Dios nos ha dado todo y en abundancia. Más allá de lo que ni siquiera nosotros pedimos o imaginamos. Amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.